A ver, pensemos un momento. ¿Dónde acaba exactamente el gobierno y dónde empezamos los demás? Esa línea, esa frontera que separa el Estado de lo que llamamos sociedad civil, lo es casi todo en política. Y ojo que aunque parezca una idea sencilla, su significado ha sido un auténtico campo de batalla durante siglos. Y hoy, pues, vamos a meternos de lleno en esa batalla. Entonces, la pregunta del millón es esa, ¿no? ¿Dónde está la frontera? ¿El Estado y la ciudadanía son enemigos, son socios o son, pues, dos caras de la misma moneda? Es que entender esa tensión es sencillamente la clave para comprender cómo funciona nuestra vida política. Bueno, empecemos por lo más básico. Si nos imaginamos el Estado como, bueno, como el conjunto de instituciones que tienen el poder de obligar, el gobierno, la policía, los tribunales, la sociedad civil es básicamente todo lo demás. Es todo ese tejido social que se mueve y vive fuera del control directo del Estado. Vale, este va a ser nuestro plan de viaje. Primero veremos la división moderna, luego nos vamos a ir a las raíces antiguas de la idea. Nos pararemos en tres pensadores que lo cambiaron todo. Veremos cómo hoy esas líneas están más bien borrosas y al final intentaremos entender el sistema en su conjunto. Venga, empezamos con la idea que manejamos hoy. Actualmente se suele ver la sociedad civil como el caldo de cultivo de la política. Es ese espacio donde nacen los debates, donde estallan los conflictos, donde surgen los movimientos sociales que al final pueden acabar en la mesa del gobierno. Y ojo que esto no es nada abstracto, ¿eh? La sociedad civil son los movimientos sociales, los grupos religiosos, las asociaciones de vecinos, los sindicatos, vamos, todo ese conjunto de organizaciones y corrientes de opinión donde la gente se junta para pedir cosas. En el fondo, es el verdadero motor del cambio. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque esta separación tan clara que tenemos hoy en la cabeza entre sociedad y Estado es una idea muy reciente. Durante casi toda la historia eran exactamente lo mismo. Para entender este giro de guión tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, de unos 2000 años. Durante siglos y siglos, la idea era muy simple. Sociedad civil y Estado eran la misma palabra. Eran sinónimos. Para los antiguos griegos era la polis, la comunidad política. Para pensadores como Hobbes, era esa construcción que creamos para no matarnos los unos a los otros. No había ninguna diferencia. Y así fue, hasta que llegó un tal Hegel y lo puso todo patas arriba, diciendo por primera vez, ojo, que esto no es lo mismo. Y esa pequeña grieta que abrió Hegel se convirtió en la puerta de entrada para tres pensadores que iban a definir todo el debate moderno. El propio Hegel, por supuesto, Karl Marx y Antonio Gramsci. Cada uno de ellos cogió esa separación y la llevó a un terreno completamente nuevo. Para Hegel, la cosa funcionaba como una especie de escalera. Abajo, la sociedad civil, que es como el mundo de los negocios, de los intereses de cada uno, un paso necesario, sí, pero imperfecto. Y arriba del todo, el Estado, que para él era la máxima expresión de la ética, el bien común. Así que la sociedad civil es solo un peldaño para llegar a lo que de verdad importa, el Estado. Y entonces llega Marx y, literalmente, le da la vuelta a la tortilla. Dijo que Hegel estaba viendo el mundo al revés, que el verdadero cimiento de todo no es una idea bonita y ética en el Estado, no, es algo mucho más material, más terrenal. El punto clave para Marx es este: la sociedad civil es la economía. Son las relaciones de producción, la lucha de clases, esa es la base real de todo. ¿Y el Estado qué es? Pues es solo una superestructura, una especie de edificio construido encima de esa base económica para proteger los intereses de quien manda. El Estado no crea la sociedad, es la sociedad, la económica, la que crea al Estado. Y justo cuando parecía que el debate estaba entre Hegel y Marx, llega Antonio Gramsci para rizar el rizo. A ver, para él, la sociedad civil no es la base económica, como decía Marx. No. También está arriba, en la superestructura, junto al Estado. La diferencia, que mientras el Estado domina por la fuerza, la coerción, la sociedad civil lo hace de una forma mucho más sutil, a través de la hegemonía. Es el campo de batalla de las ideas, donde se gana el poder convenciendo, a través de la cultura, del consenso. Así que, para que quede claro, tenemos tres visiones que lo cambiaron todo. Para Hegel, la sociedad civil es un paso previo, inferior al Estado. Para Marx, es la base económica que lo decide todo. Y para Gramsci, es el campo de batalla ideológico donde se gana el consentimiento. Tres ideas que, de una forma u otra, siguen muy vivas hoy. Muy bien, volvamos ahora al presente, porque aquí es donde las cosas se complican. La realidad es que en las democracias de hoy en día, esa distinción tan nítida que hemos estado viendo se ha vuelto súper confusa. Las líneas están totalmente borrosas. Por un lado, tenemos lo que se podría llamar una estatización de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el estado del bienestar, el estado social, se ha metido en todo.
en la economía, la sanidad, la educación. Su brazo es tan largo que a veces cuesta saber dónde termina el Estado y dónde empieza la sociedad. Pero es que, a la vez, pasa justo lo contrario, una socialización del Estado. Pensemos en los grandes partidos, en los sindicatos, en los lobbies. Son actores que, en teoría, son de la sociedad civil, pero han crecido tanto que actúan casi como si fueran parte del Estado, influyendo en cada decisión política. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que la distinción ya no existe? Pues no, no exactamente. La clave, según el filósofo Norberto Bobbio, no es que se estén fusionando. La clave está en un nuevo equilibrio, en una tensión que es constante, sí, pero también necesaria. La conclusión es que no se están mezclando hasta desaparecer. Siguen siendo dos cosas distintas, pero que dependen la una de la otra. Es como los dos polos de un imán, son opuestos, pero se necesitan para que el sistema funcione. Y es precisamente esa tensión, ese tira y afloja, lo que define la política hoy. Y quizá lo más interesante de todo esto es que la tensión no solo está ahí fuera, en la política, está dentro de cada persona. Por un lado está el ciudadano participante, el que pide más voz, más democracia, más control sobre el poder. Pero por otro lado está el ciudadano protegido, el que pide más seguridad, más servicios, lo que claro, le da más poder a ese mismo Estado que se quiere controlar. Así que la pregunta final, para darle una vuelta, es esta. ¿Qué lado de la balanza pesa más en cada quien hoy en día? ¿El del ciudadano que quiere participar y controlar? ¿O el del ciudadano que, sobre todo, busca protección? Quizá la respuesta a esa pregunta se juegue el futuro de esta relación tan fundamental.